Les decía, básicamente es importante en el sentido siguiente, ¿no? De que el manejo y la gestión de recursos hídricos hoy por hoy, pues es un tema que está en boga, no es latente, en el sentido de que nuestro recurso hídrico está pues en permanente deterioro, permanente pérdida, ¿no? Entonces, tenemos que concientizarnos un poquito más. Pero más un poquito del tema que se va a enfocar en el concepto de descolmatación de ríos. ¿Qué entendemos por ello? Un buen porcentaje de nuestros recursos se van pues en este tema, limpieza de cauces, mantenimiento de cauces. ¿Y por qué creemos eso? ¿Por qué creen, a ver, si en el chat me pueden comentar, por qué creen que se hacen permanentemente trabajos de desclomatación de cauces de ríos? ¿A debido a qué? ¿Cuál es el factor principal? Alguien por ahí si me podría comentar. Mientras me comentan, vamos avanzando un poquito, ¿no? También es importante entender que la descombatación de los cauces de ríos es un proceso hoy por hoy bastante fundamental, ¿no? ¿Para qué? Para mantener la salud y la funcionalidad de algunos sistemas, ecosistemas acuáticos, ¿no? El hombre de por sí en su afán de construir, de avanzar, de ir del campo a la ciudad, migrar permanentemente, pues está saturando los cauces de ríos, está saturando las cuencas hidrológicas. Es por ello que de una u otra forma, pues los cauces van llenándose de materiales, de escombros, de materiales que van arrastrando en su cauce propiamente dicho, ¿no? O también producto de las construcciones, nivelación de nuevos terrenos para la construcción. Por ejemplo, en la ciudad de Lima, ¿no? En el cauce del río Rímac, en todo el cauce, pues hay cientos de miles de construcciones, las cuales por lo general eliminan sus materiales en el río más cercano, ¿no? Para evitar un tema de traslado de material excedente a botaderos autorizados, que puedan haber, ¿no? Que puedan existir, que la municipalidad por ahí las haya autorizado, pero es un costo para esa gente, ¿no? Para la gente que de alguna manera ha obtenido pues los terrenos de manera pues de Incofopri, con posesiones, etcétera, etcétera. Bueno, es un tema importante, ¿no? Esta remoción de sedimentos acumulados, materiales que van obstruyendo el cauce, materiales no deseados en los lechos de los ríos y también en el margen, en las márgenes respectivas, esta práctica de desclimatación tiene un objetivo importantísimo, que es el de prevenir inundaciones, desbordamientos, mejorar el flujo del agua, garantizar la navegación segura y preservar el hábitat acuático y terrestre de algunas zonas. De manera general, ese es el concepto, ¿no? La acumulación de sedimentos y obstrucciones en los ríos puede resultar pues una serie de problemas, ¿no? Van a acarrear problemas, ¿no? Como la disminución de la capacidad de drenaje, la degradación del hábitat de la vida acuática, la alteración de las riberas, de los márgenes de las riberas. La desformatación se realiza a través de métodos como, por ejemplo, tenemos el dragado, tenemos la excavación y eliminación de sobre sedimentos en los lechos de los ríos, pero sin embargo, y quiero que quede importante, que quede claro este tema, no siempre es bueno este concepto, no siempre. Para los que estamos diciendo, qué bonito, simplemente hay que proceder a como a la desformatación. La desformatación es todo un proceso en el cual debemos de indagar características, condiciones, situaciones particulares de cada cuenca, de cada río, ¿no? Por eso que hay que tener siempre en cuenta que pueden haber impactos negativos, ¿no? La desformatación puede traer impactos negativos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Estamos modificando el cauce de ríos, los cuales de manera natural, año tras año, han venido trabajando con inundaciones, desbordamientos, todo lo que queramos llegar o hablar en épocas de mayor crecimiento o en épocas de sequía, ¿no? Pero al nosotros encauzar un río, hemos modificado esto y modificamos esto. Lo que sucede, por ejemplo, con el río Remagenén, lo que sucede con el río Piura en Piura, lo que sucede aquí en Ayacucho, por ejemplo, con el río Alameda, que también su cauce lo hemos encauzado en ciertos puntos. Eso va a traer con el tiempo consecuencias negativas, ¿no? Pero, bueno, hasta aquí un pequeño resumen. La desformatación de cauces de los ríos es una práctica esencial que se realiza pues, con la intención de prevenir inundaciones, mantener la calidad del agua, promover la navegación en el caso de la selva,
y preservar ecosistemas acuáticos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Bryan, en el caso de San Francisco, Pichari, toda esa zona de Humaya, que es donde pasa el río Apurímac, y la descromatación pues es imposible por la cantidad de agua que tenemos, ¿no? El río se encarga de descromatarse de manera permanente, ¿no? Por su cantidad de torrente que trae, ¿no? Entonces, con esa pequeña introducción, vamos a comentarles simplemente algunas láminas que de alguna forma pues son importantes para este concepto, ¿no? La descromatación se refiere a la actividad o acción de eliminar los sedimentos acumulados en el lecho y las márgenes de los ríos, ¿no? De los cursos del agua, incluyendo ríos y arroyos. Estos sedimentos, compuestos de manera principal, de manera importante por partículas de arena, arcilla y materia orgánica, y esta arena y arcilla son por lo general inclusive material del propio lecho del río, ¿no? Pueden depositarse debido a procesos naturales, por ejemplo, hace poco el fenómeno del Yaku, los fenómenos de los niños permanentemente en la costa peruana, generando erosión del suelo, ¿no? Es así como estas actividades humanas también alteran el flujo del agua. En Santa Rosa de Quibes, por ejemplo, hace poco, en la zona de Lima, la gente comenzó a construir, a cerrar el río, ¿no? Aguas arriba, pues una laguna reventó, desbordó y volvió a recuperar su cauce. Recuperar su cauce para el ámbito natural significa destruir todo lo que esté en su cauce natural que por defecto le corresponde a los ríos de la naturaleza. Y es donde pues se pierden vidas humanas. Hemos sido testigos de lo que llegó a Punta Hermosa, ¿no? Lamentablemente la cantidad de agua que el cauce encauzado ya no, el cauce, perdón, cerrado, ya no permitía pues contener la cantidad de agua, ¿no? Eso es lo que sucede de alguna forma. La acumulación excesiva de estos sedimentos puede resultar en problemas de obstrucción del flujo de agua, afectando la dinámica fluvial y los ecosistemas acuáticos circundantes. ¿Ok? Ahí tenemos una lámina que les estoy presentando, donde de alguna forma tenemos los trabajos que se van ejecutando. Estos trabajos pueden ser en mayor o menor grado. En algunos sectores sí voy a, creo que por ahí hay, pero en algunos sectores sí se está, o no se quiere considerar, pues, este tema, porque lamentablemente en el ámbito público está muy cercano a un hilo llamado corrupción. A veces se direccionan las obras de encauzamiento de ríos, que son de 300.000, 500.000, 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones de soles para sacar pues miles de metros cúbicos de tierra, que al final el río en épocas de lluvia nuevamente va a devolver, ¿no? Porque es parte de su cauce natural, va a devolverlo. Y ese gasto es insulso muchas veces. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y ahí la gran pregunta. ¿Es importante, necesario encauzar? Descolmatar. Mm, Van las preguntas que normalmente deberíamos de hacernos y nos hacemos de manera general, ¿no? Entonces, ya ahí, por ejemplo, tienen que tallar los colegios profesionales, ¿no? Especialistas en gestión de recursos hídricos, especialistas en construcción de gaviones para protección de laderas, de enrocados, enmallados, especialistas en encauzamientos, diseños de encauzamientos. Tenemos programas como el Civil CAD, que nos permite, por ejemplo, determinar si es rentable o no, analizar costos, si la rentabilidad y la factibilidad técnica es importante para encauzar ciertos ríos, ¿no? Entonces, los estudios están a boca de piel. Simplemente necesitamos que cada estudio sea referido a un área específica. Yo no puedo pensar, y muchas veces se ha hecho esto, en que un estudio para una zona A funcione para una zona B. Lamentablemente se ha dado, y se está dando este tipo de situaciones. En el causamiento del río tal costaba 3 millones. Las condiciones, características han sido semejantes a tales metrados. Lo mismo hay que replicar en el río B. ¿Por qué? Porque se parecen. Las condiciones no se parecen. Hay que hacer el análisis. El tipo de suelo puede ser diferente. En uno arcilloso, limoso, piedra, arena, etcétera, etcétera. Las topografías varían definitivamente.
La velocidad de fricción del agua en el río va arrastrando de manera diferente en el punto A como en el punto B. Entonces, el análisis va por esa línea, va por la línea de realizar estudios de manera concienzuda, de manera profesional, a través de los colegios profesionales, que deben de ser entes supervisores y pero supervisores realmente, ¿no? A veces yo discrepo mucho de un tema de supervisión, ¿no? A veces supervisión ponemos al que ya estuvo pues un año en carretera y ya es especialista en supervisión. No necesariamente, mis estimados. Supervisión es aquella persona que tiene la experiencia de diferentes ámbitos para poder tener la visión necesaria de observar problemas y solucionar problemas. ¿Ok? No es solamente observar problemas y decir, ¿sabe qué? Te equivocaste aquí, te equivocaste allá, te sanciono. La supervisión va más allá de eso, ¿no? Va más allá, en el sentido de buscar soluciones en base a su experiencia del profesional y avanzar los procesos, avanzar los proyectos. Esa va mi recomendación. Definitivamente el público es importante, los profesionales somos importantes y tenemos que marcarnos en ello, ¿no? Entonces, descromatación les decía que técnicamente descromatar un río es aumentar la sección hidráulica y reducir la rugosidad con la finalidad de que los caudales máximos circulen sin desbordarse y con una mayor velocidad, pero para esto se modifica y altera la morfología construida por el propio río, rompiendo su equilibrio dinámico. Se diría entonces que el río se enferma geomorfológicamente. Esto nos menciona Horacio 2015 en una tesis. Imagínense, estamos enfermando geomorfológicamente un río y aquí tenemos el enfermo llamado río Piura, ¿no? El río Piura, hoy por hoy, es un tema de debate a nivel del Colegio de Ingenieros en todo el país, porque la solución pues es por un tema de topografía, ¿no? Aparte que el material que se tenga que dragar, que se tenga que extraer o desformatar es en cantidades inmensas. ¿Se ha hecho trabajos? Sí, se han hecho trabajos. Les voy a presentar yo casi al final de esta ponencia un video sobre justamente a Río Piura, ¿no? Donde el trabajo pues es abismal, es gigantesco, ¿no? Pero es el más sonado a nivel del país y pues, también hay en otras latitudes, ¿no? Otro Olleros en el 2013 nos mencionaron inclusive, y no cabe ya ninguna duda de que dragar cauces cuesta más dinero que indemnizar las pérdidas agrarias. Es tirar el dinero, es un despilfarro que no puede admitirse en estos tiempos. En segundo lugar, son contraproducentes ya que pueden provocar numerosos efectos secundarios muy negativos. Esta es otra tesis de Ollero 2013 que también nos da luces y de alguna manera tiene razón, ¿no? Tiene razón porque el río va a volver la siguiente vez que incremente el río, va a volver a cargar con material morrénico y va a volver a colmatar. ¿Ok? Entonces, lo que se hizo pues un tema paliativo de momento, inclusive, vuelvo a decirles aquí, cuando hablamos de despilfarrar, pues a veces simplemente es direccionar obras a ciertas empresas. Lo dejo como comentario, no voy a discutirlo porque el tema de corrupción es un tema muy diferenciado, ¿no? Entonces, por ahí lo comentamos. Oyero también en 2013 nos comenta en su tesis, debemos tener claro que el río se limpia solo en las crecidas y que este sirve para transportar material sólido y líquido y seres vivos y que la vegetación en las riberas le ayuda a regular sus excesos en eventos extraordinarios. Por un tema natural, los ríos hacen su propio trabajo por un tema natural. Imagínense estar descolmatando el río Amazonas permanentemente, ¿no? Puede ser en zonas, pero en momentos pues sumamente de fenómenos, ¿no? Pero no de manera permanente. Imagínense cuánto costaría y qué sentido negativo tendría, ¿no? Hay que tener en cuenta que podemos ayudar al río en sus labores de limpieza, sí, definitivamente es parte de nuestro trabajo, ¿no? Eliminando la vegetación ubicada dentro de su cauce y en las llanuras de inundación que el río no puede transportar, además de la eliminación y retiro de estructuras y obstrucciones que generen riesgo. Podemos eliminar, sí, temas pues, puntuales, temas islotes que se van formando a través de la unión de troncos, de material morrénico, en el norte del Perú, por ejemplo, les comentaba yo que el río Piura posee una cuenca con un área mayor de 12.000 kilómetros cuadrados. Tremenda área.
es esta cuenca. Es uno de los dos grandes ríos en el área de influencia de la región Piura y que atraviesa la ciudad con el mismo nombre, atraviesa Piura, es por eso que les he mostrado en la lámina, ¿no? A lo largo del tiempo y el paso de los diferentes fenómenos del Niño, en los años 82, 83, 97 y 98, ha significado la destrucción de la infraestructura en defensas ribereñas, puentes, además de pérdida de vidas humanas, infraestructura social y agrícola. Sabemos, desde el año 82, y no solo el 82, bien sabemos, nosotros tenemos registros de años anteriores que ha habido fenómenos del Niño, que este es un tema permanente, ¿no? Es más, hasta la época del incanato podemos hacer un remember y recordar pues, que han habido afectaciones del fenómeno del Niño a esas poblaciones, pero han tomado previsiones, han construido diques, han construido zonas de desfogue de acuerdo a sus conocimientos que se disponían en el momento, ¿no? Entonces, hoy por hoy sí se está conservando. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que se veía en el fenómeno del Niño en el río Piura, ¿no? Destrucción de puentes, bueno, pues alertas de crecidas, se ha ido creando otro tipo de infraestructuras. Es amplia la margen que se tiene, que la luz del río es amplio. Aquí tenemos, por ejemplo, en el río Rímac en Lima, ¿no? De igual manera, la descomatación en estos ríos afecta el cauce, sí, porque quitamos este material y el río va a seguir arrastrando materiales de la parte alta. Aparte de ello, se tiene construcciones en la ladera del río, en la ribera de los ríos. Y estas construcciones están pues tan cercanas que ya no permiten hacer ni siquiera trabajos de encauzamiento, ¿no? Hace poco hemos visto el fenómeno del Yacu en la televisión, donde el río Rima pues se llevaba casas completas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, es esa la magnitud de estas crecidas de los ríos, ¿ok? Y es por eso que de alguna manera, pues, no es simplemente ir y meter pala y pico, ¿no? Sino que hay que hacer trabajo un poquito más especializado. Aquí les muestro una lámina, por ejemplo, del tema del río Rímac. El río Rímac en su momento intentó ser encauzado. ¿Para qué? Para construir debajo del río Rímac un túnel especializado, ¿no? Se ha construido, sí, se ha logrado, sí, pero también ha generado riesgo para la población, no solamente en esta parte del río Rímac, que es la parte de la Alameda Chabuca Granda, sino también en la parte de la Alameda del Malecón Checa, donde hay inclusive fisuras en este, en este sistema de contención, ¿no? En estos muros de contención. Ya se han ido generando fisuras que por el material morrínico que va trayendo el río Rímac, va achancando permanentemente. Ese material, vuelvo a recalcarles, es producto de la erosión permanente y también de la eliminación permanente de municipalidades, empresas, personas naturales que van botando sus desmontes y sus residuos sólidos en el propio río. Aguas arriba, lógicamente. Estamos hablando de los que conocen Lima, de Santa Eulalia, de Chosica, y eso pues va trayendo todos los problemas aguas abajo, ¿no? Ya cercano al mar, pues desfogue el mar con todo el tema de contaminación que de una u otra forma pues va a generarnos en nosotros, ¿no? Perdón, en el área que estamos analizando. Un tema es hablar de descolmatación, pero también es importante hablar de las medidas de protección de las márgenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en las márgenes hay simplemente perdón, construcciones de muros de contención. El grosor, el espesor, el material, la resistencia del cemento que se ha puesto, se supone que tiene sus diseños respectivos por los especialistas del área de estructuras, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, inclusive ha cedido, porque en un momento determinado se hizo la separación, cedió y se inundó toda la zona de construcción de los túneles que estaban en formación. Aquí en San Martín de Porres, vecinos al borde del río Rímac piden que se agilice su reubicación ante el fenómeno del Niño. Lógicamente que la gente también hace su papel de destrucción. Destrucción le digo porque no aporta, pues. Es un tema más que nada de ir a Lima y, bueno, pues, buscar cualquier lugar para refugiarse. Y eso no solamente hablo de las riberas, ¿no? Hablo de los cerros de Lima, por ejemplo, que están siendo hoy día trastocados y cuando llueve todo ese material morrénico va a llegar al cauce de los ríos, colmatando los ríos y haciendo el trabajo nuevamente de generar pues inundaciones, desbordamientos y problemas, ¿no? Entonces, el trabajo tiene que ser integral. Ese trabajo integral nos compete a nosotros los ingenieros. ¿Ok? Si hasta ahí estamos bien.
estamos compasándolo eso, ¿no? Entonces, las medidas más comunes para la protección de las márgenes, por ejemplo, de los ríos, hay que evitar contacto del flujo con la alta velocidad y el material de la orilla, ¿no? Este es un tema de protección de márgenes. Hay que guiar el flujo en una dirección deseada también, que es importante, ¿no? Por ejemplo, si la protección es una protección del tipo espigón, la ventaja pues será porque un espigón es fácil de construir, se puede conservar de manera fácil, su costo de conservación disminuye con el tiempo, la falla de uno no afecta a los demás porque van yendo encajados unos tras otros. Algunas desventajas de los espigones: reducen el ancho del cauce de río, hay pérdida de energía, su costo no es económico en curvas con un radio pequeño, por ejemplo, no van a proteger toda la orilla, entonces también tiene su parte, sus desventajas. Si la protección fuese un revestimiento marginal, por ejemplo, vamos a fijar, la ventaja es que se fijan en la orilla definitivamente, no reduce el área hidráulica, si es un revestimiento marginal, caso de este que le estoy mostrando aquí en la figura, ¿no? Las desventajas son más difíciles de construir porque hay que encauzar el río, separar el río hasta que alcance su valor de resistencia deseada. El procedimiento constructivo es un poquito complicado, el mantenimiento es más cuidadoso, los más costosos son más costosos que el tema de la construcción o en grandes espigones. Entonces, y si hablamos de diques marginales, todavía es mucho más costoso, ¿no? Entonces, pues son algunas ventajas y desventajas del tema de la construcción de diques de contención o construcción en este caso, protección de los encauzamientos, ¿no? Ok. Aparte, ¿por qué es importante la descolmatación? La descolmatación reviste una gran importancia para la gestión adecuada de los ecosistemas fluviales. En primer término, al prevenir la acumulación excesiva de sedimentos, se reduce significativamente el riesgo de inundaciones, ya que los cauces fluviales mantienen su capacidad de drenaje. Los cauces fluviales mantienen su capacidad de drenaje. Ese es un concepto importante que quiero que queden todos ustedes. Además, esta práctica contribuye a la conservación de la biodiversidad acuática, al evitar, pues definitivamente, la sedimentación de hábitats esenciales para peces, macroinvertebrados y otros organismos acuáticos que por lo general están ya insertados en un hábitat determinado. Por último, también al remover sedimentos y materiales orgánicos se mejora la calidad del agua al reducir la carga de nutrientes y contaminantes de suspensión, ¿no? Entonces, si el agua va, pero si el río va a ser parte de un sistema de recepción para tratamiento de agua, caso del río Rímac, que es normalmente en la Tarjea en Lima, se está utilizando para captar el agua y tratarla posteriormente, se nos complica un poquito la cosa. ¿Por qué? Los sedimentos son en alto volumen, la carga bacteriana es mucho más elevada, los contaminantes de las empresas mineras, empresas productoras aguas arriba son mucho más elevados y el costo de tratamiento también se encarece, ¿no? También tiene que ver con el tratamiento de aguas, la manipulación de aguas. En este caso, aguas para la dotación a la ciudad, ¿no? Entonces, tiene de todas maneras que verse de manera integral. ¿Cuál es el proceso de descromatación? ¿Cómo se hace la descromatación? Este proceso implica normalmente varias etapas técnicas. De manera general, vuelvo a recalcarles, voy a tocarles este tema más o menos en 20 minutos más, por eso que lo estoy tocando de manera general. De manera muy específica, sí, pues hay que tocar temas de ecuaciones, hay que tocar temas de diseño, hay que tocar temas de tiempos de movimiento de tierras, etcétera, ¿no? Que son temas ya de gestión de proyectos de desformatación a nivel de proyectos, que también lo podríamos ver en su momento, pero como les vuelvo a recalcar, el tiempo es un poquito corto hoy día, solamente quiero que tengamos de manera general este concepto. Entonces, primero se hace una evaluación preliminar, como toda actividad industrial, toda actividad de proyectos en el país. Se realiza un estudio exhaustivo del cauce y se identifican las áreas con acumulación de sedimentos, se evalúan factores como la tasa de sedimentación, la dinámica fluvial y los impactos en los ecosistemas circundantes. La evaluación preliminar. Luego, la planificación detallada. Se diseñan estrategias específicas para la remoción de sedimentos considerando las características del río y los objetivos de conservación. Esto puede incluir la selección de métodos de remoción y la evaluación de impactos ambientales. Aquí sí es importante considerar el tema de los impactos ambientales. ¿Por qué? Porque estamos disturbando
un cauce de río natural. El cauce de río no es derechito, por si acaso, ¿eh? Esto simplemente es cuando el hombre ha interactuado, pero el agua, pues, el agua tiene su zigzag, ¿no? Su cauce natural, que por ahí, pues, va a comenzar a buscarlo permanentemente y de manera ya natural va generando nuevamente su cauce original. Eso ténganlo por seguro. Yo le llamo eso buscar su equilibrio natural. Y no solamente es en el agua, en los ríos, también esto se da pues en la naturaleza, en los volcanes, en los lagos, en todos los ámbitos, simplemente la naturaleza busca su equilibrio, ¿ok? Pero pues a veces el hombre tiende a querer modificarlo. Y lo modificamos, sí, ¿por qué? Porque queremos buscar más terrenos, queremos buscar encauzamientos, queremos darle dotación de agua a otras poblaciones o simplemente queremos, entre comillas, mejorar la calidad de vida de otros sectores, ¿no? Entonces, por ahí vamos. Tenemos también la remoción de sedimentos propiamente dicho. Se emplean herramientas como dragas y maquinaria especializada para extraer los sedimentos acumulados. Los sedimentos removidos pueden ser transportados y depositados en áreas designadas o utilizadas en proyectos de restauración de piedras, de tierras, ¿no? Entonces, primero se hace la evaluación de campo. Vamos, hacemos un recorrido, determinamos las zonas donde se tiene demasiada acumulación de sedimentos. Luego implementamos maquinaria pesada, retrocargadores, cargadores frontales, perdón, retroexcavadoras, las cuales pues trabajan en conjunto con volquetes. Cada retro, estamos hablando de pools en Piura se dieron pools de 250 puntos de trabajo, ¿no? En su momento. Entonces, y luego se hace pues la restauración de hábitats, ¿no? Se hace un peinado del talud. Después de la remoción se puede llevar a cabo la restauración de los hábitats, como la revegetación de las áreas degradadas, con el fin de estabilizar los suelos y prevenir futuras acumulaciones de sedimentos. Es un poquito especial el tema de restauración de hábitats como la revegetación, porque los árboles no crecen rápido. Por lo tanto, en la siguiente estación todavía el árbol está pequeño y muchas veces se lleva nuevamente el árbol pequeño y se tiene el mismo problema, ¿no? Es por eso que nos mencionaban los tesistas, los investigadores que les he mencionado en su momento, que no existe pues una adecuada descolmatación objetiva, ¿no? Más es de como un paliativo para el momento, ¿no? Pero paliativo que de alguna u otra forma también salva vidas, ¿no? Este proceso, bueno, lo tenemos así. Este, por ejemplo, es un proceso de descromatación que se dio en la quebrada Pedregal, tramo aguas arriba del puente Héroes del Cenepa, distrito Apurímac y departamento de Tumbes, ¿no? Obras provisionales, se hacen las obras provisionales, se pone el cartel de obra, se hacen las instalaciones provisionales, se pone el campamento, se ponen los comedores, se pone todo lo que implica campamento, se hace la movilización y demovilización de equipos, se lleva los equipos, maquinaria pesada, cargadas retroexcavadoras, se lleva borquetes, se lleva cargadores frontales, etcétera, etcétera. Luego se comienza a hacer las obras preliminares. Por ejemplo, si hay que hacer la extracción del material orgánico o topsoil, o sea, hay que eliminar eso o hay que llevar para conservarlo. Se hacen los controles topográficos de manera permanente para, en función de lo que se ha diseñado, tener pues la pendiente respectiva y no tener mayor caudal de rozamiento, ¿no? Luego tenemos el movimiento de tierras y finalmente limpieza de documentación con maquinaria o también eliminación del material excedente, que son propiamente dichos de este proyecto, no de un proyecto en específico, solo que lo estoy considerando de manera de ejemplo para pues tener siempre la idea de que ese procedimiento que se debe hacer. Vuelvo a recalcar, cada procedimiento va a diferir con el lugar que se quiera hacer la documentación o la obra en específico. La descomatación conlleva muchos beneficios, indicamos, también beneficios. Hay sí sus aspectos negativos, pero hay beneficios. Esto sí nos manifiesta ya un poquito como beneficios, incluyendo la mitigación de inundaciones a mantener la capacidad de drenaje de los cauces. Esto resulta en una mayor seguridad para las comunidades cercanas a los ríos. Además, la remoción de sedimentos favorece la conservación de la biodiversidad al mantener hábitats acuáticos saludables para diversas especies. También es esencial para mejorar la calidad del agua, ya que la disminución de sedimentos en suspensión contribuye a una menor turbidez y a una reducción en la carga de nutrientes y contaminantes, cuando el agua va a ser utilizada para captarla y utilizarla pues, en tratamientos de agua y potabilizarla, ¿no? Entonces, también hay que analizar
esto pues se hace función de la zona que queremos eh, descromatar, ¿no? Entonces, también tiene su parte positiva. Hay algunos ejemplos de descromatación exitosa, por ejemplo, ¿no? Tenemos el río Támesis en el Reino Unido, ¿no? El río Támesis tenía estas características hace tiempos atrás, colmatado de material morrénico, producto básicamente de que el mismo río traía, ¿no? Y también de la contaminación de la misma población. Programas de descolmatación han mejorado la calidad del agua y la biodiversidad del río, además de prevenir inundaciones en áreas urbanas. Luego ya se tiene esto, ¿no? Entonces se hace trabajo permanentemente, es un trabajo permanente. Luego tenemos el río Yangtze en China. La descolmatación del río Yangtze ha sido esencial para gestionar los riesgos de inundaciones y mantener la navegación en esta importante vía fluvial. De igual manera, ¿no? Hay zonas donde el material morrénico, el material que colma, sedimentario, colmataba definitivamente y perjudicaba el transporte. Entonces, este río, por su longitud, por el tamaño propiamente dicho del río, pues traía problemas de navegación. Entonces, se hace trabajos permanentes en el río Yangtze en China. El río de Los Ángeles en Estados Unidos, de igual manera, iniciativas de desclimatación han revitalizado hábitats acuáticos y mejorado la calidad del agua en esta región densamente poblada. Estos son ejemplos de algunas fotografías antes y después. Este río pues es inmenso en su recorrido, son solamente zonas puntuales, ¿no? ¿Ok? Desclimatación de ríos en Perú. La desclimatación de ríos es una práctica relevante en el Perú, ¿no? Debido a su geografía diversa, a las diferentes problemáticas ambientales y sociales que enfrenta el país. Aquí les presentamos una visión general de la experiencia de la, del procedimiento de desclimatación en el río de Perú, ¿no? ¿En qué está orientado esta desclimatación? Fundamentalmente, de acuerdo a un contexto geográfico y problemáticas. Perú cuenta con una variedad de ecosistemas, desde la costa desértica hasta la selva tropical. La variedad de climas, la erosión del suelo y la deforestación son algunas de las principales causas de acumulación de sedimentos en los ríos peruanos. Estos sedimentos pueden obstruir el flujo del agua, causar desbordamientos, impactar en la biodiversidad acuática y la calidad del agua. Ustedes han visto, o hemos visto todos, el tema del, por ejemplo, del río Madre de Dios, que está siendo afectado por el tema de la contaminación, por la extracción de oro de manera ilegal. En esos casos, por ejemplo, hablamos de desclimatación, deberíamos hablar de desclimatación, limpieza de cauces, pero la gente ¿qué hace? Al sacar el material, las arcillas, las tierras ahí, y lavarlas en los ríos cercanos, utilizando las famosas dragas ahí, simplemente están recontaminando, contaminando, y tenemos miles de kilómetros en pérdidas de extensiones que estaban siendo pues, utilizadas inicialmente como bosque. Hoy en día se ha perdido eso, se ha colmatado cauces de ríos, hay inundaciones, desbordamientos. Eso sí debemos de afectarlo de manera frontal, debemos de enfrentarlo de manera frontal para evitar ese tipo de actividades. Las actividades que se realicen en nuestro país deben ser, pues, deben tener sus certificaciones de que no van a afectar el ámbito, el medio ambiental, ¿no? El tema ambiental, la seguridad de las poblaciones, todo un tema de gestión de riesgos que tiene que ver, todo un tema de gestión de recursos hídricos. No es que yo quiero, yo llegar a Lima y quiero vivir en un cauce cercano que me están vendiendo terreno baratísimo y voy y me instalo, ¿no? Debemos de tener educación en ese tipo. ¿Y quiénes son los encargados? Nosotros, los profesionales. Somos los responsables de educar a la población. Lamentablemente hay un quiebre entre la academia y la población, ¿no? El profesional sale y no, pues no hay forma de que haga este tipo de actividades. Y yo sí valoro a este grupo de jóvenes, de profesionales que están haciendo difusión de este tipo de actividades, porque es importante que la población se entere y difundirlo más allá. Al margen de cada profesional, pues tenemos que hacer cultura. Nosotros somos profesionales que ya hemos logrado cierto tipo de condiciones en el ámbito profesional, por lo tanto tenemos que trabajar en concientizar, educar a la población, y esa es parte ya de nuestro trabajo personal, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí las experiencias de descolmatación en el Perú. En Perú la descolmatación se ha llevado a cabo en diversas regiones y cuencas hidráulicas, ¿no? Por ejemplo, estos proyectos se incluyen en el cuenca del río Rímac.
En el río Rima teníamos así, tenemos trabajo permanente. Permanente digo porque la limpieza de todos estos cauces, pues cada alcalde que llega se llena la boca a veces con promesas políticas de que van a causar el río Rímac, va a poner un puente y que el puente se cayó, no se cayó, se desplomó, etcétera, etcétera, ¿no? A veces nos hacen creer que somos pues tan ignorantes en ese sentido, y hasta profesionales, ¿no? Que cometen ese, no, es diferencia, hay una diferencia que, entre que se cayó, no se cayó, se cromató, no se cromató, no sé, simplemente hay que centrarnos en que tenemos que ver las mejores alternativas, plantear tesis, plantear estudios, plantear investigaciones para ver mejores alternativas en el sistema, ¿no? Luego tenemos el río Piura que les decía, así se ha trabajado más o menos estas fotografías, o imagínense 250 retrocavadoras en la margen del río cargando cada minuto tras minuto volquetes para sacar la cantidad que les voy a indicar que se han sacado, ¿no? Cuenca del río Amazonas, por ejemplo, en la selva amazónica, la descomatación también es relevante para mantener la vegetación fluvial. En el caso de la selva, es más natural, es más un tema de encauzar, mejorar las condiciones de encauzamiento, porque casi ahí no hay intervención de la persona humana, ¿no? Por ello, es un poquito menos complicado. Desafíos y consideraciones. ¿Qué desafíos tenemos nosotros normalmente? A pesar de los esfuerzos de descolmatación en el Perú, también enfrentamos desafíos, ¿no? En el ámbito técnico, financiero y logístico. La falta de estos recursos, la necesidad de coordinación interinstitucional. Cada quien, cada institución quiere hacer su gestión. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues deja réditos en qué tema de corrupción, ¿no? Lamentablemente. El gobierno local quiere tener su propio equipo de cromatación porque ya va a comprar 50 maquinarias, 30 maquinarias, 20 volquetes. El gobierno regional también quiere utilizar el término de obras de emergencia y por ahí pues sale la compra de 50 retroexcavadoras, 20 volquetes, 200, no sé. El tema de la falta de engranarnos entre instituciones, el tema de la institucionalidad en el ámbito en el ámbito ambiental, sí es importante definirlo. Y para eso, pues, tenemos este, a un Congreso que debe emitir normas, ¿no? Normas y reglamentos y leyes que vayan en beneficio de la población y no vayan en beneficio necesariamente de ciertos grupos empresariales como se están dando hoy por hoy. Lamentablemente, pues vemos simplemente lobbies, ¿no? Allá, negocia para que salga un proyecto para mi empresa por 4, 5, 20, 40 millones, pero que no tienen implicancia en poblaciones, que no afectan poblaciones, pero que afectan poblaciones y no tienen beneficios para esas zonas este, donde se van a implementar. Entonces, sí es importante un tema de conversatorio, quizá a nivel presencial, de estos temas que sí nos atañen. Aparte que los profesionales también debemos de pues, tener cierto tema de ética, ¿no? De ontología. Porque si nosotros nos vamos a comenzar a entrar en el tema de politiquería, prebendas y todo, pues no vamos a lograr el objetivo que se realmente es hecho. No esperemos solamente como caso de los médicos, que muchas veces quizás no cumplen un juramento hipocrático, tampoco tengamos nosotros que ceñirnos. Ya tenemos un colegio profesional que hace sus funciones, pero que debería ser más efectivo en el tema de eh, llevar los procesos de manera pues consensuada, de manera legal, en el que los profesionales que sí cumplan los requerimientos para elaborar en una actividad sean los llamados a esas funciones, ¿no? Y no se pongan pues profesionales que no cumplen o no tienen los requerimientos y estemos malogrando obras a nivel del país. Digo malogrando obras porque estas obras ya se van perdiendo en el camino y no solamente se pierden las obras, se pierde dinero de nuestros bolsillos, ¿no? Entonces, ahí sí va nuevamente mi reflexión en el sentido de que los profesionales que se van formando en diversas universidades y mucho mejor si son las nacionales por ahí, porque de una u otra forma pues tenemos quizá un poquito más de exigencia por la calidad de enseñanza que se nos ha dado y entonces hay que esforzarnos más en este tema. Entonces les decía, a pesar de los esfuerzos, la descolmatación del Perú enfrenta desafíos técnicos, financieros y logísticos. Muchas empresas, pero muchas municipalidades, muchos gobiernos locales no tienen la maquinaria necesaria
pudiendo, perdón, teniendo inclusive los problemas de cuenca colmatada. Entonces, es importante proteger a estas comunidades, ¿no? ¿Qué perspectivas futuras tenemos? El Perú enfrenta un reto continuo de mantener el equilibrio entre el desarrollo y la conservación ambiental. Ese es un permanente equilibrio. Necesitamos sembrar más árboles quizá por ahí, ¿no? Necesitamos también no solamente sembrar, sino proteger zonas arborizadas. La inversión en infraestructura, la adopción de enfoques técnicos adecuados y la educación ambiental son elementos clave para una gestión debidamente sostenible de los recursos hídricos y la desformatación de ríos. Aquí les vuelvo a presentar el río Rímac, en un momento en el cual tenía un caudal mucho más cerrado, pero pues tenía también material o fueron flora que protegía los cauces, ¿no? Aquí es cuando se ha disturbado y se ha comenzado a construir en el río Rímac hay un túnel que va pasando dentro del río, pero en el cauce del río y encima hoy en día va pasando el cauce con agua propiamente dicho, ¿no? Los trabajos de construcción que pueden darse, se han dado en diferentes países en el mundo. Solamente que hay que tener siempre en cuenta de que hay que preservar. Aquí tenemos al costado el río Rímac que iba pasando con esta protección. Esto se ha aprovechado en un momento bajo caudal del río, ¿no? Entonces, y también en un momento pues le sacó la mugre del río y volvió a tomar su cauce e inundó todas estas condiciones. Entonces, es parte de todo un proceso, es parte de toda una estructura, ¿no? ¿Cuál es nuestro aporte? ¿Cuál es nuestro trabajo que debemos hacer? La participación comunitaria es crucial para el éxito de la desformatación. No solamente para el proceso de desformatación, sino para el proceso de no hacer desformatación. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos adecuadamente, eliminamos adecuadamente los residuos, producto de escombros, material de de nivelamiento de tierras, etcétera, etcétera, y no los eliminamos en los ríos, vamos a tener pues mejores perspectivas, mejor futuro, ¿no? Eso va a ser nuestro aporte. La, el planeta es nuestro, decimos nosotros, ¿no? Esperemos que sea así, pues. Esperemos que sea así. Pero realmente el llamado es que este planeta no es de nosotros, ni siquiera es prestadito, estamos de pasada, no es de nuestros abuelos ni de nuestros hijos, ¿no? Estamos de pasadita y tenemos que hacer nuestro trabajo de esta pasada, pues dejar algún tipo de concientización. Hay que hacer educación ambiental, comprender la importancia de los ríos y difundir información sobre las prácticas adecuadas de conservación, es parte de la educación ambiental. Y esa educación ambiental hoy por hoy debe ser transversal, no debe ser un curso en primaria, secundaria, universidad, ¿no? Sino debe ser un tema permanente en todas las áreas de formación. Debe haber una prevención de contaminación, evitar el vertido de desechos y productos químicos en los ríos para mantener su salud. Nosotros contaminamos y enfermamos los ríos en los diferentes ámbitos, ¿eh? En los diferentes lugares. La participación en limpiezas, unirse a eventos de limpieza de ríos y colaborar con organizaciones locales y autoridades. Es más, no debería de haber este tema de participación en limpiezas. ¿Por qué? Porque simplemente nuestro trabajo debe ser educar y culturizar a la población. Desde esa perspectiva, pues es importante. ¿Ok? Algunas experiencias le dije que les iba a presentar la experiencia de Piura. Eh, bueno, vamos por ahí. Si se escucha o no se escucha, me indican, por favor.
Ok, la idea fundamentalmente, la idea fundamentalmente es presentarles en números, más o menos son 13 kilómetros de causamiento del río Piura. Este río Piura, pues hemos eliminado 5.400.000 metros cúbicos de tierra en un plazo contractual de 86 días, pero al final se ha hecho en un plazo contractual, pero operativo de 65 días, ¿no? Temas que se dan en obra, temas que se dan en una u otra latitud. Entonces, es importante de alguna forma tener el concepto claro. ¿Se logró el objetivo o no se logró? Son evaluaciones que se debe hacer a nivel de gobierno, a nivel de especialistas, ¿no? Eh, de todas maneras, el río va a retomar sus cauces, va a traer material morfónico año tras año, o estaciones de fenómenos tras fenómenos de los del niño, ¿no? Entonces, quizás sea necesario hacer mega obras, puede ser hacer mega obras, tranquilamente se podría implementar, no sé, pero los costos también hay que evaluar. Es como hacer, por ejemplo, un tren desde Tumbes hasta Tacna, ¿no? Que se está pensando hacer, que va a costar más de 20.000 millones de dólares, ¿no? Puede ser, igual que se ha pensado hacer, por ejemplo, o se ha implementado o se está haciendo la represa de las Siete Gargantas en la China, ¿no? Si mal no recuerdo el nombre, para proveer de agua a toda la zona industrial de China, ¿no? Y tener pues una especie de reserva mundial de agua, ¿no? De igual manera, entonces se tiene que pensar en hacer obras de magnitud que repercutan en la población de manera también importante. Es por eso que simplemente ya para finalizar esta presentación bastante corta también por mi parte, eh, concientizar a ustedes, los presentes, a que se metan pues en el ámbito de la real formación académica, ¿no? No, la academia no es de estar desligado de la realidad nacional. Nosotros los ingenieros tenemos que ver, visualizar y solucionar los problemas que se dan en el día a día en la población, ¿no? La población tiene problemas, pero a veces nosotros nos ponemos una venda y decimos, no, es solo cuando me contraten haré algo, no, no necesariamente. El mundo está por desarrollarse, hay que aprender bastante, hay que luchar muchas cosas por mejorar y eso pues yo les transmito a ustedes a manera ya de despedirme de esta noche, ¿no? Les agradezco bastante y si hay alguna duda, consulta, tienen los micros abiertos o también tienen el chat. Me dijeron que no se ha escuchado, pero igual el video está disponible a través de la red. Quería mostrarles este grupo en función del tema tratado el día de hoy y agradecerles por la paciencia. No sé, alguna consulta, alguna duda, estoy llano a ver dentro de mis posibilidades poder responderles algunos conceptos básicos, ¿no? ¿Alguien por aquí? Bueno, de todas maneras, bueno, que hay un comentario, creo. Sí, bueno, Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, pues me dices de cromatar, año tras año al río Piura y mucho costo, definitivamente. Es un tema discutible, vuelvo a recalcarles, pero también si lo vemos desde otra perspectiva, por ejemplo, en el ámbito social, podemos pensar que hay empresas que han ido a trabajar por esa zona y pues, como decía uno de los trabajadores, les han dado la oportunidad de tener un panetón en la Navidad, ¿no? Lógicamente que en el Perú se estila todavía el profesional barato, ¿no? Allá no se contrata a los profesionales de la zona, se contrata a la mano de obra no calificada de la zona. Entonces, eso sí es discutible, eso sí es todavía manejable por nuestros colegios profesionales en las diversas sedes, ¿no? El Colegio Profesional de Ingenieros de Perú debería de fiscalizar a las empresas con que los profesores se capaciten e intervengan en las áreas donde tengan que intervenir, ¿no? Los de la zona. Y no pues traer profesionales a veces de Europa, de Norteamérica, Canadá, para intervenir en lugares donde tranquilamente se puede intervenir. Es más, formamos ingenieros con capacitaciones para que los siguientes años ya tengan la capacidad, la experiencia de poder intervenir, ¿no? Definitivamente es muy debatible, muy conversable, y eso ya es tema de otra charla, quizá de manera presencial. Yo ya no a contactarme con ustedes, ahí tienen mis números, mis contactos,
Mi formación, gracias a Dios, me permite pues desarrollarme en diferentes ámbitos y bienvenidos sean todos, ¿no? Bendiciones a todos y buenas noches. Excelente, ingeniero, muy buenas noches y muchas gracias por la ponencia que hoy nos impartió. Y agradecerle nuevamente, ingeniero, y esperamos contar en otra ocasión con su participación como ponente, ingeniero. Muchas gracias. A ustedes, bendiciones, cuídense.